72 hasta el golpe del 73. ¿No? Entonces, el laxo de la relación de los cordones, nosotros fundamentalmente nos fuimos ligando más con la gente de los sectores más cercanos que teníamos. De empresas. Habían empresas metalúrgicas, habían empresas textiles, habían empresas de cultimbrería y el fuerte del sector, sin menoscabar a ninguna empresa, ahí lo llevaba lo que eran los compañeros de Socometal y los compañeros de Panal, que era una empresa que tenía más de 3.500, casi 4.000 trabajadores, y que en el cordón industrial participaban activamente aproximadamente entre las dos empresas más de 800 personas, entre Socometal y compañeros de la empresa textil de ahí, que era Panal, era Irma, que había pasado a la red social, y era Panal. Entonces el fuerte de ahí del sector eran esas dos empresas, pero había una gran cantidad de empresas que estaban ahí en el sector. Había mucha gente que trabajaba en estos sectores de estas cosas como hornos ladrilleros, empresas areneras, empresas que se conocen hoy día como empresas de aridos. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno mira la comuna de Renca, lo que viene siendo su patio trasero, ¿no es cierto?, al mirarlo desde Santiago, ¿no es cierto?, hacia atrás, tenemos la comuna de Quilicura, que era una comuna evidentemente agrícola, y por el frente teníamos la comuna de Colina, que también era una comuna totalmente agrícola. Entonces, había presencia de gente relacionada con el campo y con el campesinado. Ahora, en un principio, la mayoría de las zonas industriales, y no solamente en ese sector, se empezaron a poblar con población. Es decir, alrededor de los sectores de las empresas fueron apareciendo poblaciones. Y ahí llegaron los compañeros sin casa, hubieron tomas de terreno, el asunto de los campamentos. Lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, como desarrollo normal como el cordón, era que manteníamos un nivel de coordinación, como decía anteriormente, con los otros cordones. Tratábamos de reunirnos fundamentalmente, casi era todos los días. Y lo que nosotros pretendíamos fundamentalmente era ampliar el nivel de participación. Es decir, había mucha gente que eran dirigentes sindicales. Entonces nosotros habíamos llegado a la conclusión de que se nombraran delegados para los cordones. Y que estas personas, ¿no es cierto?, asumieran la representatividad en el trabajo del cordón. Ahora, nosotros como empresa, era una empresa que teníamos turno rotativo. Es decir, teníamos turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 11, y de 11 a 7, entonces íbamos rotando. Entonces, lo que hacíamos normalmente era buscar un grupo de compañeros para que nos pudieran representar, porque a veces teníamos el problema nocturno. Entonces no podíamos salir de la empresa. Entonces, siempre se buscó, ¿no es cierto?, el mecanismo de coordinación, porque la mayoría de las empresas que existían ahí tenían una jornada de trabajo, como que dicen, de las 8 hasta las 6 de la tarde. Pero nosotros teníamos el problema nocturno. Entonces, yo recuerdo que en el periodo comenzaron a dejarse comités de vigilancia, claro, para resguardar la empresa por los boicots o ataques directos que venían de tipo de derecha. Claro. Lo que yo recuerdo es donde hubo comités de vigilancia fue en el Molino del Estampa, porque había que asegurar, ¿no es cierto?, la salida del producto vital que era para la elaboración del pan. No sé, de otros que haya conocido yo, de cosas así, pero tal de Santa María como dice, hacia el río Mapocho. Está entre Camero, como quien dice, y Santa María. Todavía está el molino grande que está ahí, el molino del Estado. Dice Domingo Santa María, porque también... Entonces, por eso te digo, esa es la empresa que siempre, a finales del año 1900, del 73, ya en los meses que se puso la cosa más complicada, hubieron comités de vigilancia para asegurar el problema de la distribución. Con trabajadores del molino y fundamentalmente con gente del cordón. Porque eran los que prestaban el apoyo, ¿no es cierto?, porque en determinado momento los trabajadores tenían que irse a sus casas. Es decir, cumplían jornada de trabajo, se quedaban hasta más tarde resguardando, y ahí llegaba otro grupo de trabajadores, o compañeros estudiantes, o compañeros pobladores del mismo sector, que se quedaban ahí, ¿no es cierto?, resguardando por la integridad de la empresa.
Es decir, para darle una seguridad en la continuidad de su relación laboral. ¿Vale? Porque era imposible, ¿no es cierto?, de que gente de la misma empresa se quedara las 24 horas del día ahí porque tenía que cumplir. Realmente, es decir, hubo muy buena relación con gente que era de los trabajadores del cementerio general. Y los trabajadores del cementerio general le salvaron la vida a muchas personas. Es decir, hay muchas personas que quedaron desconectadas de su orgánica, ¿no es cierto? Y fueron acogidos por trabajadores y pasaban la noche en el cementerio. Después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado. ¿No? Después del golpe hay gente que ellos abrieron sus puertas y recibieron a gente y las tenían dentro y todo el pueblo. Y mucha gente tuvo que pernoctar ahí. Porque no tenía dónde llegar, porque ya sus lugares habían sido allanados o estaban siendo buscados, porque en muchos sectores, en muchas comunas, los grupos reaccionarios ya tenían la lista hecha de quién eran los que más o menos eran para ellos eran los más peligrosos. La gente de la JA, los encargados de los partidos, los militantes más radicalizados de la zona, ellos tenían un listado, entonces ya empezaban a buscar gente. Entonces hay gente que no pudo llegar a esos lugares. Porque ahora había otro elemento, de que mucha gente tenía participación en el lugar de trabajo y también en el lugar donde vivía. No solamente estaba circunscrito que él participaba en el cordón industrial, no, él vivía, pongamos, en el Quinta Normal y él participaba en el partido o en la organización de su comuna. Entonces, como quien dice, no pudo llegar a la empresa porque la empresa ya lo fueron a buscar y tampoco podía llegar a su casa porque también lo andaban buscando. Entonces hay mucha gente que optó por la solidaridad y llegó a diferentes casas, a diferentes lugares, a escapar un poco en ese momento de lo que era la represión. ¿En el cordón Vía Z hubo algún foco de resistencia? No. ¿El 11? No. ¿Y cuál fue la reacción de los trabajadores? ¿Cómo vivieron ese día? Nosotros, lo que nosotros fue ese día fue que llegamos al lugar de trabajo porque el turno era de las 7 de la mañana. Entonces normalmente los trabajadores llegaban tipo 6 y media de la mañana, llegaban, y eran las micros las que nos traían, porque como anteriormente te había relatado, teníamos un convenio con micros que transportaban. Entonces nosotros llegamos a la empresa. Y ahí cuando nosotros llegamos, ¿no es cierto?, ya a la hora y tanto, ¿no es cierto?, la gente que iría llegando, cerca de las 7 de la mañana, nos señalaba, ¿cierto?, que había mucha presencia militar en las calles. En algunos sectores. A mí me tocó, ¿no es cierto?, pasar por el Puente 1 y yo cruzaba el Puente 1 desde mi lugar habitación, de mi casa habitación hacia donde yo trabajaba, cruzaba el Puente 1, cruzaba la Juan Antonio Río y llegaba a la empresa. Y ya en el Puente 1 ya había presencia militar. ¿Sí? Entonces ya nosotros llegamos, nos integramos a la jornada de trabajo y ahí ya empezamos a saber la información, ¿no es cierto?, que estaba produciéndose el golpe de Estado. Una cantidad importante de gente abandonó la empresa, se fueron, y otros los quedamos ahí. Otros fueron a conversar con compañeros del cordón Independencia, otros con el cordón Panamericana y quedamos a la espera. Porque nosotros pensábamos de que podía haber una capacidad de respuesta. Entonces yo y mucha gente de ahí de las empresas del sector se quedaron en sus lugares de trabajo. En el caso de establecimientos NOE, aproximadamente fuimos entre 15 a 20 personas las que los quedamos. Y tuvimos aproximadamente hasta como el 14 dentro de la empresa.